En los rincones silenciosos de la historia, existen momentos en que un solo ser humano decide enfrentar lo imposible y lo transforma en destino. Imagina un joven de apenas 20 años, cuyos pasos resuenan como truenos sobre la tierra antigua. Un joven que no buscaba únicamente vencer batallas, sino expandir los límites mismos del mundo. Su nombre, Alejandro. Y esta es la travesía que cambió para siempre la historia humana. Antes de continuar, si este tipo de historias épicas te apasiona, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás por escuchar te llevará a través de conquistas, tragedias, gloria y ambición como jamás has visto. En el año 334 a.C., Alejandro, rey de Macedonia, inició una campaña que muchos consideraban suicida: enfrentarse al imperio persa, la superpotencia de su tiempo. La mayoría veía a Macedonia como un reino rústico y periférico, pero bajo el genio militar de Filipo II, padre de Alejandro, se había transformado en una máquina de guerra imponente. Tras el asesinato de Filipo, Alejandro heredó no solo el trono, sino un sueño inconcluso: en derrotar a Persia y escribir un capítulo eterno en los anales del mundo. Las ciudades-estado griegas estaban desgastadas por décadas de guerras internas. Atenas y Esparta habían sido rivales feroces, arrastrando tras ellas a todos los aliados en conflictos interminables. La gloria de la Grecia clásica brillaba, pero su unidad estaba rota. Ese vacío fue llenado por Macedonia, cuya Falange, armada con la temible sonrisa de casi 6 metros, revolucionó el combate terrestre. Junto a ella, los hipaspistas y la legendaria caballería de compañeros transformaron al ejército macedonio en una fuerza indetenible. Alejandro debía primero asegurar su poder interno. Sofocó rebeliones en Tesalia, la Iliria y en la orgullosa Tebas, que fue arrasada casi por completo como advertencia para cualquiera que dudara de su autoridad. No era un rey que negociaba con la traición, era un rey que avanzaba. Finalmente, cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, marcando su entrada al territorio persa. El viento agitaba los estandartes macedonios, mientras los soldados pisaban aquellas tierras con la certeza de que estaban comenzando algo más que una expedición militar. Estaban adentrándose en un destino épico. Los sátrapas persas, gobernadores de las provincias del imperio, se reunieron para impedir su avance. Entre ellos estaba Memnón de Rodas, un general griego al servicio de Persia, quien propuso una estrategia inteligente: en quemar las aldeas, destruir cultivos, privar a Alejandro de alimento y forzarlo a la retirada. Pero el orgullo persa rechazó esa táctica. Preferían enfrentarlo cara a cara. Así nació la primera gran confrontación, el río Gránico. Los persas se posicionaron en la ribera opuesta, con miles de jinetes formando un muro imponente. Querían que Alejandro intentara cruzar y pereciera bajo una lluvia de flechas y lanzas, pero no comprendían que Alejandro jamás retrocedía. Ordenó avanzar de inmediato. Sus jinetes se lanzaron al agua. El choque fue brutal. Las lanzas persas se quebraban contra escudos macedonios. Hombres y caballos caían entre espuma y sangre. Alejandro, en primera línea, peleaba rodeado, enfrentando a 2 nobles persas que casi logran matarlo, pero sobrevivió, y la falange, con su férrea pared de Sarices, terminó por quebrar el frente enemigo. La victoria era suya. La campaña apenas comenzaba. Tras la victoria en el Gránico, Asia Menor quedó prácticamente abierta ante Alejandro. Las ciudades griegas bajo dominio persa comenzaron a caer una a una. Algunas se rindieron sin resistencia, otras opusieron feroces defensas. Mileto y Halicarnaso ofrecieron resistencia ardua, pero finalmente cedieron ante el avance macedonio. La ruta hacia el corazón del imperio estaba marcada por ruinas humeantes, puertas derribadas y estatuas rotas que observaban, mudas, el paso del joven conquistador. Mientras tanto, la flota persa, superior en número, amenazaba con cortar las líneas de comunicación de Alejandro. Sin embargo, en vez de enfrentarla en el mar, decidió destruir sus bases costeras. Cada ciudad que conquistaba reducía el poder naval persa y, poco a poco, el dominio del Egeo pasaba a manos macedonias. En la región de Frigia, Alejandro llegó a la ciudad donde reposaba uno de los símbolos más misteriosos del mundo antiguo, el nudo gordiano. Según la leyenda, quien lograra desatar aquel nudo imposible, gobernaría toda Asia. Nadie había conseguido siquiera aflojarlo. Alejandro, observando la maraña de cuerdas, no perdió tiempo. Sacó su espada y lo partió en 2. No importa cómo, dijo, lo esencial es resolverlo. Ese gesto encarnó su esencia en romper los límites. Incluso cuando otros
los consideraban sagrados. Mientras Alejandro avanzaba, Darío III, el gran rey de Persia, finalmente emergió para enfrentarlo. El campo elegido fue la estrecha llanura de Esos, un terreno que limitaba la superioridad numérica persa. Allí ocurrió uno de los choques más dramáticos de la historia. El ejército de Alejandro se desplegó como un engranaje preciso falange en el centro, caballería tesalia en el flanco izquierdo y en la derecha, donde solía colocarse Alejandro, la caballería de compañeros. Cuando el viento levantó las primeras nubes de polvo, ambos ejércitos se lanzaron al combate. La lucha fue desesperada. La falange, presionada por mercenarios griegos al servicio de Persia, comenzó a retroceder. Era un momento crítico. Si caían allí, todo el ejército colapsaría. Alejandro vio la amenaza y cargó directo hacia el centro persa. Cada golpe de su lanza abría un camino. Su objetivo era claro: llegar a Darío, el gran rey persa. Al ver a Alejandro aproximándose como un rayo, entró en pánico. Su guardia intentó detener al joven macedonio, pero el impulso era imparable. Darío abandonó el campo de batalla, huyendo en su carro real. La noticia de su retirada se extendió como una ola entre sus tropas, provocando el colapso total del ejército persa. La victoria en Isos no solo fue militar, fue simbólica. Capturó a la familia de Darío, su esposa, su madre y sus hijos, a quienes trató con respeto. El gesto le granjeó fama de nobleza, incluso entre sus enemigos. El camino hacia el Mediterráneo se abría ante él. Fenicia, con sus poderosas ciudades costeras, comenzó a rendirse, pero una de ellas, Tiro, se negó. Era una fortaleza construida en una isla, casi imposible de tomar. Alejandro, sin embargo, no conocía la palabra imposible. Mandó construir una enorme calzada hasta la ciudad, desafiando el mar, las tormentas y los ataques incendiarios. Tras 7 meses de asedio, Tiro cayó. Fue una victoria durísima, pero decisiva en el poder naval persa. Colapsó definitivamente. Gaza cayó después. Y finalmente, Alejandro llegó al majestuoso Egipto, donde fue recibido no como conquistador, sino como libertador. En Menfis fue coronado faraón, y en el delta del Nilo fundó la ciudad que llevaría su nombre por siglos a la Alejandría. Este era solo el inicio de su expansión hacia la gloria eterna. El amanecer sobre las arenas del desierto iluminaba un mundo distinto para Alejandro. Convertido en faraón de Egipto, ya no era solo el joven rey macedonio que buscaba gloria. Era visto como un puente entre culturas, un soberano capaz de inspirar devoción, incluso en pueblos milenarios que rara vez aceptaban extranjeros como líderes. Sin embargo, su propósito no era quedarse. Las orillas del Nilo eran un descanso, no un destino. El verdadero objetivo seguía siendo derribar al coloso persa y alcanzar horizontes que ningún hombre había siquiera imaginado. Durante su estadía en Egipto, Alejandro realizó un viaje que quedaría grabado en la memoria colectiva en su peregrinación al oráculo de Amón, en el oasis de Siwa. Atravesó dunas interminables, enfrentó vientos cegadores y soportó un silencio tan profundo que parecía tragarse al mundo. Al llegar, los sacerdotes lo recibieron con solemnidad. No se sabe con certeza qué palabras se dijeron dentro del santuario, pero la leyenda afirma que el oráculo lo llamó hijo de Zeus Amón, fuera literal o simbólico. Alejandro salió de aquel lugar con una convicción inquebrantable. Estaba destinado a algo más grande que un simple reinado. Estaba destinado a transformar el mundo. Con renovada determinación, marchó hacia el norte, a la ciudad que recién había fundado en Alejandría. Allí, entre el mar y el desierto, diseñó junto a sus arquitectos el trazado de una ciudad que aspiraba a convertirse en el centro del saber, el comercio y la cultura. Nadie imaginaba entonces que, siglos después, su biblioteca sería considerada uno de los tesoros intelectuales más grandes de la humanidad. Para Alejandro, cada ciudad conquistada o creada debía ser un puente que uniera mundos y expandiera la influencia helénica. Pero Egipto era apenas una escala. En el año 331 a.C., Alejandro dejó el valle del Nilo y condujo a su ejército hacia el este, donde Darío III reunía un colosal ejército para recuperar su honor perdido. El encuentro tendría lugar en una vasta llanura cerca de Gaugamela, un escenario que quedaría marcado como una de las batallas más importantes de todos los tiempos. Antes de adentrarse en ese capítulo, permíteme recordarte que si este viaje épico te está atrapando y aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para seguir descubriendo esta historia colosal contada como nunca antes. El camino hacia Gaugamela
fue arduo. Los macedonios atravesaron montañas, valles y regiones semidesérticas, donde el sol parecía querer deshacerlos. Sin embargo, el ejército marchaba con disciplina de acero, impulsado por el carisma de un líder que comía con ellos, dormía cerca de ellos y compartía sus fatigas. Cualquier otro rey habría mantenido distancia, pero Alejandro sabía que la lealtad más profunda nace en la cercanía. Cuando por fin llegaron al campo donde Darío aguardaba, la visión fue sobrecogedora. Las fuerzas persas se extendían hasta donde alcanzaba la vista: elefantes de guerra, carros con cuchillas afiladas, caballería de élite y arqueros de las regiones más remotas del imperio formaban un mosaico intimidante. Darío había mandado nivelar el terreno para maximizar la efectividad de sus carros, confiado en que la superioridad numérica cientos de miles frente a unos 40.000 macedonios sería suficiente para aplastar a su enemigo. Pero Alejandro no iba a dejarse intimidar. Estudió el campo, analizó cada elevación, cada sendero y cada espacio abierto. Su mente era una máquina estratégica, capaz de visualizar movimientos antes de que estos ocurriesen. Su despliegue fue una obra maestra. Colocó la falange en el centro, caballería en los flancos y formaciones auxiliares en ángulos que parecían improvisados, pero estaban calculados al milímetro. Anticipó el intento persa de rodearlo y creó una doble línea defensiva capaz de absorber ataques laterales sin quebrarse. Al amanecer, cuando ambos ejércitos se pusieron en movimiento, la tierra tembló. La línea persa avanzó como una ola gigantesca, mientras Alejandro esperaba el momento preciso para ejecutar su maniobra decisiva. Los carros con cuchillas se lanzaron contra la falange, pero los macedonios abrieron pasillos organizados, dejando que los carros pasaran antes de rodearlos y neutralizarlos. La disciplina derrotaba al caos. Sin embargo, el verdadero punto crítico llegó cuando Darío ordenó un ataque masivo contra el centro macedonio. Alejandro vio la oportunidad que buscaba. Sin dudarlo, llevó a la caballería de compañeros en una carga en forma de lanza dirigida directamente hacia el corazón del ejército persa. Era un movimiento audaz, casi suicida, pero brillante. El choque fue devastador. La formación persa, que parecía invulnerable, se abrió ante la furia macedonia. Alejandro cabalgaba al frente, su armadura brillando como una estrella en medio del polvo y la sangre. Su objetivo era nuevamente el mismo al llegar a Darío. Al ver la carga aproximándose, el gran rey volvió a ceder al miedo. Su huida provocó un colapso inmediato. El ejército persa, al ver a su líder retirarse, se desmoronó en cuestión de minutos. La llanura de Gaugamela se convirtió en testigo de una victoria tan aplastante que selló el destino del imperio persa. Alejandro había logrado lo que parecía imposible: derribar al imperio más grande que el mundo había conocido hasta ese momento. Babilonia, Susa y Persépolis abrirían pronto sus puertas ante el Antricé. La conquista de Persia ya no era un sueño, era una realidad palpable. Pero incluso entonces, el espíritu de Alejandro no buscaba descanso. Su mirada ya se dirigía hacia horizontes más lejanos, hacia tierras desconocidas donde su ambición lo empujaría más allá de todo límite humano. La caída del imperio persa no fue un solo instante, sino una secuencia de días que parecían el eco de un mundo entero derrumbándose. Cuando Alejandro entró en Babilonia, los colosos de piedra, los muros cubiertos de relieves y los jardines que parecían desafiar al desierto lo recibieron con un silencio reverente. Los sacerdotes lo honraron, las calles se levantaron en vítores y hasta los nobles persas vieron en él, no un invasor, sino una fuerza inevitable de la historia. Desde allí avanzó hacia Susa, donde los tesoros acumulados por generaciones de reyes brillaban como un mar de oro. El botín era inimaginable en toneladas de metales preciosos, joyas, armas ceremoniales, tapices y reliquias que narraban siglos de poder. Alejandro no lo vio como un simple saqueo, sino como una transferencia simbólica del corazón de Asia a sus manos. Pero fue Persépolis, la joya más sagrada del imperio, la que marcaría un capítulo inolvidable. Mientras marchaban hacia la ciudad, los macedonios se abrían paso entre montañas escarpadas, precipicios afilados y senderos estrechos que parecían desvanecerse bajo sus pies. Cuando las altas columnas de Persépolis surgieron finalmente en el horizonte, muchos soldados contuvieron la respiración. Era como ver una ciudad construida por dioses. Al entrar, los macedonios se encontraron con un silencio inquietante. No hubo resistencia significativa. Los nobles persas sabían que oponerse era inútil. Sin embargo,
El resentimiento de años de tensiones entre griegos y persas ardía en el corazón del ejército de Alejandro. Persépolis era para muchos la representación del poder que había devastado a Atenas generaciones atrás. Ese rencor histórico estaba vivo, latente. Los relatos de lo ocurrido aquella noche varían, pero la esencia es la misma durante un banquete. En medio del vino, la música y la tensión acumulada. Una chispa se convirtió en incendio. Un acto simbólico o un arrebato emocional. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que Persépolis ardió. Las llamas devoraron sus palacios, sus murales y sus salas reales, mientras el cielo nocturno se teñía de rojo. Fue un final trágico para una de las maravillas de su época, y Alejandro, al día siguiente, lamentó profundamente lo ocurrido. Algunos dicen que lloró, consciente del valor cultural que se había perdido para la humanidad. Ese fue uno de los momentos en que la figura del conquistador se enfrentó a la sombra de sus propias decisiones. Alejandro empezaba a sentir el peso de su poder, y también la soledad que nace cuando nadie es capaz de contradecirte. Sin embargo, su determinación continuaba firme. Persia había caído, pero su espíritu ambicioso le decía que aún había mundos por descubrir. Darío III, el rey derrotado, seguía vivo. Huyó hacia las provincias orientales, buscando reunir un nuevo ejército, pero fue traicionado por uno de sus propios sátrapas, Besos. Cuando Alejandro finalmente alcanzó la región donde Darío había sido capturado, lo encontró moribundo, abandonado en un carro. Alejandro, al verlo agonizando, se acercó con respeto, tomó su mano y le prometió vengar su muerte y honrar su memoria como un rey debía ser honrado. En ese instante, el joven conquistador mostró una humanidad que contrastaba con la violencia de sus campañas. A partir de ese momento, Alejandro se convirtió no solo en heredero militar, sino legítimo sucesor del trono persa. Asumió el título de Rey de Reyes y se propuso unir a macedonios y persas en un solo imperio. Impulsó matrimonios mixtos, adoptó vestimentas y ceremonias persas, y promovió la creación de una élite fusionada. Esta decisión generó tensiones entre sus propios hombres. Muchos se sintieron traicionados al ver a su líder adoptando costumbres que consideraban ajenas, incluso humillantes. Sin embargo, Alejandro veía más allá. Quería un imperio unido, no dividido por odio y resentimiento. Sabía que para gobernar una tierra tan vasta, debía integrar, no destruir. Esa visión multicultural lo adelantó siglos a su tiempo, aunque también alimentó conflictos internos que más adelante marcarían grietas profundas. Una de esas tensiones se evidenció con la muerte de Parmenión, uno de sus generales más veteranos y leales. Su hijo Filotas fue acusado de conspirar contra la vida de Alejandro. El juicio fue duro, y aunque la evidencia no era concluyente, Filotas fue ejecutado. Como consecuencia, Alejandro ordenó también la muerte de Parmenión para evitar posibles represalias. Fue uno de los actos más oscuros de su reinado, un recordatorio doloroso de que incluso los grandes héroes pueden perderse en la niebla del poder absoluto. Después continuó avanzando hacia el este, hacia Bactria y Sogdiana, regiones montañosas y salvajes donde las tribus eran indomables, acostumbradas a resistir imperios. El terreno era brutal, desfiladeros fríos, vientos cortantes, fortalezas casi imposibles de asediar. Sin embargo, Alejandro persistió. Cada victoria, cada alianza, cada asentamiento fundado, ampliaba su visión de un mundo unido bajo su mando. En esas tierras, conoció a Roxana, hija de un noble bactriano. Su belleza y su inteligencia cautivaron al rey macedonio, y contra las expectativas de su entorno militar, la tomó como esposa. Ese matrimonio fue un símbolo poderosísimo, un enlace entre Macedonia y Oriente, entre conquistador y conquistados. Pero también despertó tensiones entre los macedonios, que esperaban que su rey se casara con una mujer de su propia cultura. A pesar de las tensiones, Alejandro no se desviaba de su propósito. Más allá de las montañas, más allá de las estepas y los valles interminables, había un territorio que encendía su imaginación: a la India. Para él, esa tierra misteriosa, llena de ríos inmensos y reyes poderosos, era el último gran desafío. Y así, con el fuego de la ambición ardiendo más fuerte que nunca, Alejandro entró a una nueva etapa de su viaje. La etapa que lo llevaría a enfrentar criaturas desconocidas, monzones indomables y reinos que desafiarían todo lo que había aprendido hasta entonces. El vasto horizonte de la India se extendía frente a Alejandro como un sueño suspendido entre la realidad y la leyenda. Aquel territorio, tan lejano para los pueblos del Mediterráneo, estaba envuelto en historias de riquezas ilimitadas, criaturas exóticas
y sabios que vivían en comunión con los dioses. Para el joven rey, aquel país no era solo un destino más, era la última frontera del mundo conocido, la puerta hacia lo que él imaginaba como el borde mismo de la tierra. El cruce hacia estas tierras fue una empresa titánica. Los macedonios, endurecidos por años de campañas, se enfrentaron a selvas densas donde la humedad se aferraba a la piel como un peso ineludible. Los mosquitos los acosaban sin descanso, y los ríos, cargados de lluvias monzónicas, arrastraban troncos gigantes que podían destruir campamentos enteros en cuestión de horas. Nadie había llevado un ejército tan lejos, nadie había desafiado regiones tan hostiles. Sin embargo, Alejandro mantenía su mirada fija en el horizonte. La primera gran prueba llegó al encontrarse con los mayos, una tribu feroz que defendía sus tierras con una determinación inquebrantable. Resistieron desde fortalezas elevadas, lanzando flechas desde murallas que parecían imposibles de escalar. Fue en una de estas batallas donde Alejandro estuvo a un paso de la muerte. Impulsado por su audacia habitual, subió él mismo las escaleras hacia los muros, alentando a sus hombres a seguirlo. Pero la estructura se rompió y cayó dentro de la fortaleza, quedando prácticamente solo frente a decenas de guerreros enemigos. Una flecha se clavó profundamente en su pecho, perforando su armadura. La visión del rey, desplomándose, encendió la desesperación entre los macedonios, que lucharon con una furia descomunal hasta conquistar la ciudad para rescatarlo. Durante días, el campamento se hundió en un silencio temeroso. Nadie sabía si Alejandro sobreviviría. Los médicos trabajaban sin descanso, y aunque su herida era grave, su espíritu indomable no cedió ante la muerte. Cuando finalmente salió de su tienda, aún pálido pero en pie, el ejército estalló en vítores. Aquella visión no solo fortaleció su moral, reforzó el aura casi divina que muchos ya veían en él. Tras esa victoria sangrienta, llegó uno de los encuentros más significativos de su campaña el enfrentamiento con el rey Poros, gobernante del poderoso reino de Poraba. Poros era un líder imponente, alto como un gigante y famoso por su valor. Su ejército incluía algo que los macedonios jamás habían visto en batalla en elefantes de guerra. Aquellas criaturas enormes, adornadas con torres y armaduras, eran capaces de aplastar formaciones enteras con su peso descomunal. La batalla tuvo lugar a orillas del río Hidaspes. Llueve sin tregua, el fango volvía casi imposible mover a las tropas. Pero Alejandro, utilizando tácticas magistrales, logró cruzar el río en secreto durante la noche. Al amanecer, Poros descubrió que el enemigo estaba justo frente a él. Los elefantes avanzaron lanzando trompetazos que hicieron temblar la tierra. Los caballos macedonios, aterrorizados, retrocedían, y la falange enfrentó un caos que jamás había experimentado. Las arices se quebraban contra las patas de los gigantes, mientras los elefantes levantaban soldados por el aire. Pero Alejandro no era un general común. Utilizó su caballería para envolver los flancos de Poros, mientras mantenía la falange resistiendo el embate de los elefantes. La batalla fue larga, feroz y agotadora. Cuando finalmente fue tomada la posición central de Poros, el rey indio cayó herido, pero no derrotado en espíritu. Alejandro, al verlo capturado, se acercó y le preguntó cómo deseaba ser tratado. Poros respondió con dignidad: «Trátame como un rey». Aquella frase tocó profundamente a Alejandro, quien decidió no solo perdonar al monarca, sino devolverle su reino e incluso otorgarle más territorios. No era crueldad lo que buscaba, era grandeza, y Poros había demostrado ser un gobernante digno de respeto. Sin embargo, no todos los desafíos eran externos. Dentro del campamento, un cansancio invisible comenzaba a erosionar la voluntad de los soldados. Habían marchado durante años, atravesado desiertos, montañas, ríos y selvas. Habían visto morir a compañeros, padres e hijos. Muchos añoraban regresar a Macedonia, añoraban sus hogares, sus familias, el olor de sus campos. A medida que Alejandro hablaba de seguir avanzando hacia los confines del mundo, hacia tierras que ni siquiera los persas habían explorado, la resistencia interna crecía como una sombra inevitable. El punto de quiebre llegó en el río Ífasis. Allí, bajo un cielo gris, el ejército se plantó. Los oficiales más leales hablaron por sus hombres. Estaban exhaustos, al borde del límite humano. No podían seguir. Era una súplica, pero también una declaración firme. Fue uno de los pocos momentos en que Alejandro comprendió que incluso el más grande de los reyes debe escuchar a su pueblo. Al recibir esa negativa, el rey se retiró a su tienda. Se dice que permaneció allí durante días, en silencio,
luchando contra su propio deseo de seguir adelante. La idea de renunciar a conquistar el extremo oriental del mundo lo desgarraba. Pero finalmente salió, miró a sus hombres y aceptó, regresarían. El viaje de vuelta sería aún más devastador que la ida. Alejandro decidió dividir su ejército. Una parte iría por mar, al mando de Nirco, mientras él dirigiría la marcha terrestre por el desierto de Gedrosia, uno de los territorios más implacables del planeta. Nadie entendía esa decisión, pero él deseaba cartografiar la ruta que otro rey jamás había osado cruzar. La travesía fue brutal. El calor era sofocante, el agua, escaseaban hombres y animales, caían bajo el sol ardiente. Muchos soldados murieron sin siquiera poder ser enterrados. Aún así, Alejandro marchaba al frente, compartiendo las mismas privaciones que sus hombres. No delegaba el sufrimiento, lo vivía con ellos. Esa cercanía, esa voluntad de soportar lo mismo que exigía a los demás, fue lo que mantuvo viva la lealtad del ejército en los peores momentos. Finalmente, después de semanas de agonía, lograron salir del desierto y reencontrarse con la flota. Lo que siguió fueron meses de reorganización, fundaciones de nuevas ciudades y preparación para regresar a Babilonia, donde Alejandro planearía sus próximas grandes ambiciones: gobernar un imperio unido y preparar expediciones aún más audaces hacia Arabia y quizá más allá. El mundo había cambiado con su paso, pero el viaje no había terminado. Lo más inesperado, lo más humano y lo más trágico aún estaba por llegar. El regreso a Babilonia marcó el comienzo de una etapa completamente distinta para Alejandro. Tras años de conquistas, heridas, pérdidas y triunfos, volvía no como el joven impetuoso que había cruzado el Helesponto por primera vez, sino como un monarca cuya sombra se extendía desde Grecia hasta los confines de la India. Sin embargo, dentro de él, algo había cambiado. La gloria ya no tenía el mismo sabor. Ahora pesaba como un manto tejido de sacrificios. Cuando entró en Babilonia, las calles se llenaron de celebraciones. Las puertas colosales se abrieron para recibirlo, y los templos realizaron ceremonias en su honor. Era la ciudad más majestuosa del mundo antiguo, y también la que él planeaba convertir en capital de su vasto imperio. Bajo el cielo dorado de Mesopotamia, Alejandro soñaba con unir Oriente y Occidente, mezclar culturas, lenguas, tradiciones y crear una civilización sin precedentes. Pero ese sueño, tan hermoso como audaz, también encendía tensiones internas. El ejército macedonio, que lo había acompañado durante tantos años, se encontraba dividido en emociones. Muchos estaban orgullosos de lo logrado, otros resentidos por la integración de soldados persas en sus filas. Alejandro había reclutado a jóvenes de las provincias orientales, entrenándolos al estilo macedonio. Los llamó los epigonoi, los herederos. Para él era un gesto de unión, pero para sus veteranos era una traición a su sacrificio. La mezcla cultural que Alejandro deseaba era vista, por algunos, como un borrado de su identidad. Estos conflictos estallaron en un episodio conocido como la Revuelta de Opisan. Los macedonios protestaron abiertamente cuando Alejandro anunció que ciertos soldados veteranos serían enviados de regreso a sus hogares, sustituidos por tropas persas. Encolerizado por el desafío, el rey respondió con dureza, ordenó arrestos y ejecutó a los instigadores. Luego, en un discurso implacable, recordó a sus hombres todo lo que él había hecho por ellos. Los acusó de ingratitud, de querer abandonar su visión. La tensión era palpable, hasta que el ejército, derrumbado emocionalmente, rompió en llanto. Rogaron perdón, se arrodillaron ante él y le suplicaron que los aceptara nuevamente. Alejandro, conmovido, se acercó a ellos y los abrazó uno por uno. Fue un momento de reconciliación profunda, donde el vínculo entre rey y soldados se restauró con la fuerza de los lazos que habían nacido en el campo de batalla. A pesar de ello, algo oscuro comenzaba a rondar la figura del conquistador. Las heridas acumuladas, la presión del mando, la pérdida de amigos cercanos como Hefestión, quien había muerto meses antes en Ecbatana, sumieron a Alejandro en un dolor insoportable. Hefestión había sido su confidente, su sombra, su otro yo. Su muerte no solo dejó un vacío personal, sino un quiebre emocional que Alejandro nunca logró reparar. La tristeza lo acompañaba como una sombra silenciosa. Ordenó funerales colosales, comparables a los de los héroes mitológicos. Mandó construir monumentos y organizó honras dignas de un semidios. Muchos dijeron que desde entonces, algo en él se había quebrado para siempre. Aún así, Alejandro no se detuvo. Comenzó a planear nuevas campañas.
Arabia se convirtió en su próximo gran objetivo. Soñaba con expandir su imperio hasta los límites más alejados del océano, cartografiar rutas comerciales y consolidar un sistema político que sobreviviera siglos después de su muerte. Incluso ordenó la construcción de una flota masiva y el acondicionamiento de puertos estratégicos. Su visión de futuro era tan vasta que sus generales apenas podían abarcarla. Sin embargo, mientras el mundo veía a un rey planificando grandes obras, su salud comenzaba a deteriorarse de manera silenciosa. Las largas marchas, las heridas nunca completamente curadas y el desgaste emocional acumulado hicieron mella en su cuerpo. En los banquetes, su mirada se perdía. En las reuniones de consejo, su voz a veces se apagaba, pero Alejandro ocultaba sus debilidades con obstinación, como si admitir dolor fuera traicionar su destino. Fue en Babilonia donde la tragedia comenzó a manifestarse. Después de supervisar los preparativos de la campaña árabe y pasar días enteros bajo el sol inspeccionando obras, regresó al palacio con fiebre. Al principio pareció algo menor, un malestar pasajero. Pero esa noche, la fiebre aumentó. Al día siguiente, también, los médicos fueron convocados, pero no podían explicar del todo qué lo consumía. La ciudad entera esperaba noticias, y el susurro del miedo se extendió como un viento helado. Pese a su debilidad, Alejandro siguió reuniéndose con sus generales, dando órdenes, planificando rutas y revisando informes. Pero su cuerpo ya no obedecía. Con el paso de los días, la fiebre se volvió insoportable. Su voz se debilitó tanto que apenas podía hablar. Sus oficiales más cercanos lo rodeaban en silencio, incapaces de aceptar que el hombre que había cambiado el mundo estaba siendo derrotado por algo invisible. El día en que Alejandro ya no pudo levantarse, Babilonia entera contuvo el aliento. Los soldados se agolparon a las puertas del palacio, pidiendo verlo. Querían asegurarse de que seguía vivo, querían tocar su mano, mirarlo a los ojos una vez más. Se dice que, ya sin fuerzas para hablar, Alejandro asintió en silencio, permitiendo que sus soldados pasaran uno por uno frente a él. Algunos lloraban, otros lo miraban con devoción absoluta. Para muchos, él no era solo su rey, era la encarnación de un sueño imposible. Y mientras aquel ejército desfilaba frente a su lecho, Alejandro, aún consciente, comprendió una verdad devastadora. Había conquistado el mundo, pero nunca había conquistado el tiempo. El final estaba cerca. La noche caía sobre Babilonia como un manto pesado, y dentro del palacio, donde antaño resonaban pasos firmes y voces de mando, ahora solo se oía el murmullo inquieto de los médicos y generales que rodeaban a un hombre que ya no podía levantarse. Alejandro, el rey que había recorrido más tierras que cualquier otro hombre en la historia conocida, yacía recostado, respirando con dificultad. Su mirada, aún intensa, vagaba entre las sombras, como si buscara horizontes que ya no estaban allí. Afuera, miles de soldados, los mismos que habían cruzado desiertos abrasadores, montañas imposibles y selvas profundas, se agolpaban en las entradas del palacio, esperando un milagro. Ninguno podía aceptar que aquel líder que había sobrevivido a flechas que casi lo matan, a heridas que habrían vencido a cualquier otro, estuviera siendo debilitado por la fiebre. Parecía absurdo, parecía injusto, parecía imposible. Durante los últimos días, Alejandro había perdido la capacidad de hablar con claridad. Su voz se redujo a murmullos que apenas podían ser entendidos. Sin embargo, su mente permanecía activa, luchando por mantenerse despierta, como si una parte de él se negara a abandonar el sueño que aún tenía por construir. Sabía que su imperio, vasto como la imaginación misma, dependía de su presencia. Y también sabía que su ausencia podría desencadenar un caos que devoraría todo lo que había creado. Los generales se reunieron en la habitación contigua, discutiendo en susurros. Ptolomeo, Seleuco, Cratero, Perdicas, todos ellos hombres poderosos, leales, pero también conscientes de que la historia estaba a punto de romperse. Cada uno tenía ambiciones ocultas, temores profundos y visiones distintas para el futuro. Ana Alejandro lo sabía. Por eso, aún postrado, intentó dar instrucciones, dividir responsabilidades, asegurar la continuidad de su imperio. Sin embargo, sus fuerzas ya no le permitían extender mapas ni señalar rutas. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más recordados por la historia. Al ver la insistencia de los soldados que imploraban verlo, los guardias pidieron instrucciones. Alejandro, casi sin poder moverse, levantó ligeramente la mano. Era un gesto de permiso. Los hombres comenzaron a entrar en silencio. Uno por uno, miles de ellos, formando una procesión que parecía interminable. Muchos
No podían contener las lágrimas. Ver al rey inmóvil, con la respiración agitada y los ojos brillantes por la fiebre. Era como ver a un héroe mitológico enfrentando su batalla final. Algunos tocaban su mano, otros rozaban su capa, otros simplemente se inclinaban, temblando. Y aunque Alejandro no podía hablar, su mirada decía algo claro: no he renunciado, no los abandono. Estoy aquí hasta el final. Esa noche, las antorchas iluminaron el palacio con una luz trémula. Los médicos, incapaces de revertir la enfermedad, se mantenían a su lado, mientras los generales esperaban una señal. Pero la señal nunca llegó. La mañana siguiente, ya sin fuerzas, Alejandro intentó articular palabras. Perdicas se inclinó para escucharlo. El rey, con un hilo de voz, respondió a la pregunta que muchos temían hacer: ¿a quién dejas tu imperio, mi rey? Alejandro, en un susurro casi inhumano, dijo: Nal más digno. Y esas palabras, tan ambiguas como poderosas, caerían sobre la historia como un relámpago, dividiendo el mundo y marcando el destino de generaciones. Poco después, el rey pidió su anillo y lo entregó a Perdicas, un gesto que fue interpretado como señal de sucesión. Aunque también alimentó disputas posteriores, no había claridad, no había un heredero claro. Su hijo aún no había nacido. Su imperio era inmenso, incontrolable, vivo, y ahora quedaba huérfano. A medida que pasaban las horas, la respiración de Alejandro se volvía más lenta, más tenue, más distante. Los generales lo rodeaban en silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería admitir lo inevitable. Cuando finalmente exhaló su último aliento, Babilonia entera pareció detenerse. Un silencio profundo cayó sobre la ciudad. Un silencio tan pesado que parecía doblar los muros mismos. Afuera, los soldados que habían esperado durante días recibieron la noticia como un golpe brutal. Muchos lloraron abiertamente, otros se quedaron inmóviles, incapaces de comprender que el hombre que había transformado la historia había sido vencido no por un ejército, sino por la fragilidad humana. La muerte de Alejandro no fue solo el final de un hombre, fue el comienzo de un vacío que alteraría el curso de la humanidad. Sus generales, incapaces de decidir un sucesor legítimo, se dividieron el imperio en una serie de guerras que durarían décadas. La unidad que él había soñado se fracturó casi de inmediato. Pero aunque su imperio político se desintegró, su legado cultural se expandió como un río interminable. El mundo helenístico que nació de sus conquistas transformó para siempre la ciencia, el arte, la filosofía, la medicina y la arquitectura. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros de conocimiento. Los pueblos que unió crearon nuevas identidades híbridas. Las rutas comerciales que abrió conectaron regiones que jamás habían estado en contacto. Su historia permaneció viva, no solo en libros, sino en la forma misma en que Occidente y Oriente se relacionarían durante siglos. Y aunque su vida terminó a los 32 años, el eco de sus pasos continúa resonando hasta hoy. Antes de cerrar esta historia, déjame dejarte un recordatorio en sí. Este viaje épico te tocó el corazón y aún no te has suscrito. Este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete al canal para que no te pierdas más relatos que te inspiren, te sorprendan y te acompañen en tu día a día. Gracias por llegar hasta aquí, que tengas un día lleno de energía, claridad y motivación. Y que sigas explorando nuestros otros videos para mantener vivo ese espíritu de curiosidad que te trajo hasta este punto.